Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros en este jueves de cine. Tenemos muchos contenidos en torno al séptimo arte. También tenemos la editorial con Silvia Yorguli. Tenemos La Región con Roberto Frías y muchísima información. Qué gusto estar con mi compañero Rafael García Villegas. Rafa, ¿qué tal? Y también con todo el equipo de producción. Compañeros, compañeras, muchas gracias por hacer posible esta transmisión completamente en vivo, encabezada por Sergio Camus. ¿Qué tal, Rafa? Muy contento de saludarte, mi querida Laura, a ti, a los amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y ahorita que mencionas la región, por ahí me enteré que la región de esta noche nos va a dar sed. Ya van a descubrir por qué. Pero ¿con qué arrancamos, Laura? Fíjate que esta mañana, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se presentó la colección de reediciones 21 para el 21, en la cual vamos a encontrar una serie de textos muy oportunos, clave para entender los procesos históricos que estamos conmemorando, en algunos casos celebrando, en unos casos pues con mayor reflexión a lo largo de este año. Así que bueno, vamos a conocer esta colección que además se van a ofrecer gratuitamente. No hay pretexto para no hablar de historia desde el día de hoy, desde el punto de vista de el momento contemporáneo, irnos hace 700 años a la fundación de la Ciudad de México, 500 años a la caída de Tenochtitlán, 200 años de la consumación de la independencia. En fin, vamos a conocer un poquito más de estas publicaciones. De manera gratuita, el Fondo de Cultura Económica distribuirá en todo el país la colección 21 para el 21, la cual fue presentada en Palacio Nacional. Es muy importante el fomento a la lectura, se está haciendo en el Fondo de Cultura Económica. Y esta colección pues tiene que ver con los 700 años de la fundación de la Ciudad de México, con los 500 años de la invasión extranjera y con los 200 años de nuestra independencia. Se hizo una lista larga de historia y literatura que arrancara con la independencia y cubriera hasta antes. De hecho, solo hay un libro que se brinca un poco la barda, que es el Apocalipsis de Monsiváis, que llega más cerca de nuestros días, pero queríamos que llegara a la post-revolución, ¿no? A los años 50 más o menos. Y era una lista mixta de literatura y narrativa histórica. Los libros que integran la colección van de la independencia a mediados del siglo XX. Cada uno tiene un tiraje de 100,000 ejemplares para dar un total de 2.100.000 volúmenes, los cuales tuvieron un costo de 45 millones aportados por el Instituto para devolver al pueblo lo robado. ¿Cómo logramos que saliera 21.50 promedio de costo? El misterio son los grandes tirajes y luego la voluntad. El hecho que los autores o los herederos de los autores aceptaran un adelanto de regalías de solo 50,000 pesos, en lugar de si lo fuéramos a vender, serían otras cifras, diciendo, bueno, es algo gratis. Que por lo tanto, el adelanto de regalías que les estamos dando por a una única edición es de 50,000 pesos. La enorme mayoría aceptó. Y luego vamos a hacer una distribución muy discriminada en todas las librerías del Fondo de Cultura y de Educal. Vamos a tener un muestrario para que la gente se anote, oye, yo quiero este libro, ¿sí? Y se anote. Y de acuerdo a la capacidad que tengamos, decirles, oye, pues la semana que viene puedes pasar a tal librería. Los libros se darán de manera gratuita a bibliotecas de normales, clubes de lectura, universidades públicas, casas de lectura con programas de fomento a la lectura, bibliotecas del Sistema Nacional, el programa Alas y Raíces y Semilleros de la Secretaría de Cultura, y se repartirán de manera especial a través de campañas de lectura que iniciarán pronto en estados como Veracruz, Ciudad de México, Sonora y Michoacán, en las que se contempla además la apertura de librerías, librobús, conferencias y otras actividades. Además, una parte de la colección será para jubilados y militares. Estamos revisando otras grandes operaciones como el regalo de los miserables en
en Venezuela hace años, que fueron 1 millón de ejemplares de cada tomo, 500,000, o algunas operaciones masivas que hubo en Cuba en su día, en México, la colección verde que se regaló una vez en el Zócalo, pero esta es la más grande. Y la idea era llegar a lectores, no es una colección para volantearla ni regalarla en las esquinas, ni para todos, sino para aquellos interesados. Eso sí, con un abanico muy grande. Adolescentes, está pensada, muy pensada para jóvenes, adultos, para jubilados, para activistas culturales. Algunos de los títulos y autores son Río Subterráneo de Inés Arredondo, Tiempo de Ladrones, la historia de Chucho el Roto de Emilio Carballido, Muerte en el Bosque de Amparo Dávila y Matarazo no llamó de Elena Garro, Pueblo en Vilo de Luis González y González, La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, El laberinto de la soledad de Octavio Paz, Paseo de la Reforma de Elena Poniatowska, Antología de Poesía Mexicana del siglo XIX de Edith Negrín Muñoz y La Revolución de Independencia de Luis Villoro. A estos se le sumarán 2 títulos más para hacer un total de 23 libros y quizás para el próximo año se repita la experiencia. Noticias 22, Alberto Aranda. Grandes títulos, una oportunidad que no hay que dejar pasar. En otros temas, recuerden que el sábado 25 de septiembre se llevará a cabo la 63ª entrega de los premios Ariel. ¿Quién preguntó en dónde? Aquí en Canal 22, y previo a la ceremonia, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas organiza una serie de conversatorios con algunos de los nominados, y así fue la que se llevó a cabo con las nominadas en la categoría de Mejor Actriz. Este año, 5 intérpretes disputan el premio Ariel a Mejor Actriz. Es innegable el talento, la pasión y la entrega que desbordan en cada uno de los proyectos en los que participan. La actriz Mónica del Carmen habló de lo dispares que pueden ser las nominaciones y recordó que Nuevo Orden no figura en las categorías de Mejor Director y Mejor Película. Es curioso el comentario porque esas mismas particularidades permiten que ahora esté nominada en la categoría de Mejor Actriz. Como siempre, su trabajo es impecable y su personaje es relevante dentro de la historia, pero ella no es la protagonista. No es un trabajo mío completamente, es un trabajo de muchas personas a crear un personaje y sobre todo como el de Marta, y estoy muy emocionada con esta nominación. La protagonista de Nuevo Orden es Nayan González, quien está nominada en esta categoría por su participación en otra película. Junto con el director Isaac Cherem, escribió el guión de Leona, que luego se encargó de interpretar. El filme muestra las estrictas reglas del matrimonio al interior de la comunidad judía. Fue un proceso divertidísimo, donde también fue interesante por primera vez estar detrás de lo que yo sabía que iba a terminar actuando, ¿no? Entonces, por una parte, habían momentos en donde decía, me estoy dando un balazo en el pie escribiendo esta escena, y por otra parte habían otras donde decía, esto sí lo puedo hacer. Mabel Cadena se ha convertido en la revelación del 2021. Su trabajo en El baile de los 41 es sobresaliente. La actriz da vida a Amanda Díaz, hija de Porfirio Díaz, una abnegada mujer que al saberse engañada cambia radicalmente, mostrando fuerza, arrojo y valentía. La historia de la verdadera Amanda Díaz me hablaba de una mujer que estaba muy conectada con su corazón y con su fuerza interna. Entonces, yo quería quitarle, no importancia, pero no quería hacer una Amada homofóbica, como lo he dicho en otras veces, ¿no? Para mí eso no era lo importante. Lo importante es todo lo que sí rompía a esta mujer dentro y cómo lo resignificaba 100 años después. Tal vez el personaje más árido de esta quinteta es el interpretado por Marta Reyes en la película Los Lobos. La actriz trabajó con el director para crear un personaje más creíble, más cercano a la realidad. La historia gira en torno a una madre soltera que decide viajar a Estados Unidos con sus 2 hijos en busca de una vida mejor. El personaje de la mamá iba a trabajar y regresaba y sonreía, y mis niños que quieren comer, que quieren cenar, era como todo, como un comercial, vaya. Y a mí cuando lo leí, la verdad, me enojó mucho, se me hizo como, a ver, si es esta mujer que se está yendo, dejó todo para irse a vivir a otro lugar, no hablan el idioma,
¿de verdad estaría sonriendo? No es un secreto que la gran favorita de este año es la actriz Mercedes Hernández por su actuación en la película Sin Señas Particulares, en la que interpreta a una madre que decide ir en busca de su hijo desaparecido. Cuando mi hijo estaba chiquito, le preguntaron en la escuela a su mamá en qué trabajaba y él dijo, mi mamá trabaja en llorar. Y entonces decía que su mamá ganaba dinero llorando. Me dio mucha risa y dije, pues en Sin Señas Particulares voy a trabajar en intentar no llorar. Y toda el rodaje va a ser lograr que Magdalena pueda guardarse las lágrimas para seguir caminando, porque ella necesita encontrar a su hijo. La actriz afirma que este es un homenaje para todas las personas que desgraciadamente han tenido que salir a buscar con sus propios medios a un ser querido. Noticias 22, Julio López. Bueno, continuaremos con esta serie de entrevistas y por lo pronto les comentamos que desde hace algunos días la Filmoteca de la UNAM lanzó una convocatoria para el premio José Rovirosa, un galardón que desde sus inicios pretende estimular la producción de cine documental mexicano. En el contexto de los primeros 25 años del certamen, vamos a hacer un breve recorrido por su historia. Tenemos información sobre dónde pueden encontrar el formulario de registro también y con esto nos vamos a la pausa. Con el propósito de rendir homenaje a la obra docente y cinematográfica del maestro José Rovirosa Macías, en julio de 1997, pocos meses después de su muerte, la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos instauraron el premio José Rovirosa al mejor documental mexicano. Este año, la Filmoteca UNAM anuncia la convocatoria de su 25ª edición. El maestro José Rovirosa, que fue un destacado cineasta y profesor de cineastas, un gran formador, promotor, entusiasta del género documental, tanto en su propia obra como en la obra de sus alumnos, en la Escuela Nacional de Artes Cinematográfico, que antes era el CUEC, la Escuela de Cine de la propia universidad, y un poco en concordancia con su familia y en recuerdo de esta memoria es que nace el premio. A lo largo de los años, el galardón, uno de los más longevos de su tipo en México, lo han obtenido grandes realizadores, como Carlos Markovich con ¿Quién diablos es Juliette?, Busi Cortés con Paco Chávez, o Federico Rossini, Emiliano Altuna y Diego Enrique Osorno con El Alcalde, entre otros. Nos damos cuenta no solamente que hay una solidez en el camino de quienes reciben este premio, sino también que se puede ver a lo largo del concurso que ha habido una evolución en la forma de contar y de construir estos asuntos dramáticos a partir de la captura y puesta en narración de la no ficción, ¿no? Desde chiquita, la mayor parte del tiempo la pasaba con mi hermana. La convocatoria 2021 se encuentra abierta hasta el 27 de agosto con 2 categorías, Mejor Documental Mexicano y Mejor Documental Estudiantil Mexicano. En ambas podrán participar obras documentales filmadas en soporte analógico o digital, totalmente terminadas, que hayan sido realizadas entre el 2 de junio de 2020 y el 1 de junio de 2021, por mexicanos o extranjeros residentes en el país al momento de la realización del documental. A la par se celebra el Festival de Documental en Línea, en el que el público será quien elija la obra ganadora. Para quienes van a poder ver esos documentales y votar, que solamente quieren disfrutar algo que no sea lo que nos dan las grandes plataformas o que no sea lo que recibimos como ya masticado de estos como nuevos grandes curadores del cine que son las grandes plataformas, bueno, pues aquí van a ver unas propuestas que seguramente van a estar en lo más pues retador, lo más complejo y lo más creativo de cómo contar esas historias a partir de la no ficción. Los participantes deberán llenar el formulario de registro disponible en el portal de la Filmoteca UNAM. Los ganadores de los premios, así como las menciones honoríficas, se darán a conocer en la ceremonia de premiación el jueves 4 de noviembre del año en curso. Noticias 22, Omar Vera.
ya se escuchan los truenos y no precisamente de lluvia, sino de pólvora y martillos de la comunidad de San Juan que resuenan esta noche en la pantalla de Canal 22. Descúbranlo en la marquesina. Laura, Rafael, amigos de Canal 22, pues sí, esta noche se presenta por esta televisora Los Truenos de San Juan y hoy nos acompaña el director de este documental para hablar justamente de lo que sucede detrás de esta, ¿cómo decirlo?, irreal tradición que se realiza en un pueblo de Celaya. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy contento de estar con ustedes y de que Truenos de San Juan también esté con el canal 22 y que la gente lo pueda ver. La verdad es que, ya lo decía, ¿no? Esta es una de las tradiciones más irreales que pueden existir en el país, pero cuéntanos un poco, ¿cómo diste con ella? Pues la verdad es que fue una cosa como de azar. Un día en internet me topé con un GIF que salía etiquetado como Mexican Party, o sea, ni siquiera estaba en español. Y dije, no, eso no puede suceder en México. Era un trueno justamente. Y al ver que en efecto sucedía en español, sucedía en México y estaba a 15 minutos de Celaya, decidí ir a explorar y ahí descubrí no solo los truenos, sino toda una tradición que es asombrosa. Así es, este baile de los truenos se realiza en el mes de marzo y además se le rinde de alguna manera homenaje o se celebra a un santo que todavía no ha sido canonizado. Así es, San Juanito de los Barrios, digo, si bien es una figura que parece católica, no está reconocida y justamente el pueblo de San Juan de la Vega es único y por lo tanto tienen esta figura a la cual ellos siguen y le profesan estos truenos a través de los cuales le dan gracias por todo lo bien, todo lo bueno que les haya pasado durante el año y también le piden cosas para el año que viene. Es particular justamente este santo porque pues, cuentan, digamos, las historias que era una especie de Robin Hood, ¿no? Que le robaba a los mineros para darse a los pobres. Y por eso es tan querido. Pero más allá de eso, cuéntanos un poco para aquellos que no saben qué son los truenos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta película? Un trueno, o sea, básicamente es una carga de explosivo amarrada a un marro. Por ahí pasa el tren, por San Juan de la Vega. Entonces, con los mismos marros con los que afianzan las vías de tren, lo amarran este explosivo al marro, lo detonan contra el piso y eso genera literal, una explosión que, o sea, es un estruendo sonoro, es una descarga de pólvora que, sobre todo los pulmones, luego uno la siente y más el peligro o sea, realmente lo más peligroso de todo es aferrarse al marro, porque si el marro sale volando, le puede caer a alguien más, ¿no? Entonces se genera como esta danza carnavalesca donde todos están echando truenos y es una cosa muy, muy extrema, muy volátil, pero que a la vez también deja ver como una cosa muy de comunidad, ¿no? Donde todos se están arriesgando al mismo tiempo, pero también se están cuidando. Un poco es como fuente ovejuna en ese sentido, ¿no? Porque esta tradición no es tan bien vista por las autoridades. Y en ese sentido me gustaría que me contaras un poco cómo fue la filmación de la película, ¿no? Porque estos personajes se vuelven un poco en traficantes de pólvora para construir estos truenos. Sí, o sea, a raíz de una explosión del mercado de pirotécnicos en Celaya en el 2000, se volvió ilegal la pólvora. Y entonces eso también, de alguna manera, hizo que la gente se apropiara de la tradición, que es algo positivo, pero también que pues ya cada quien se fabricaba sus propios truenos, ¿no? Entonces, cada año le han ido subiendo más la cantidad de explosivo y se vuelve más peligroso. Entonces, pues bueno, a mí lo que más me llamó la atención fue justo eso, que es una tradición en constante evolución, que sigue mutando y que pues deja ver eso, como cuando uno se apropia de sus propias tradiciones, pues las hace suyas y las adapta a su momento, a la hora, ¿no? Eso es lo que más me llamó de todo lo que sucede en San Juan de la Vega. Bueno, también hay que mencionar que esto fue un proyecto independiente en el que invertiste muchísimo tiempo y también varios años. Sí, yo me enteré de esto en el 2013, me enteré en el 2013 y después fui en el 2014 yo solo
luego grabamos 2015 y 2016 y la película la acabamos en 2017. Sensacional. Bueno, pues ya nada más nos resta agradecerte muchísimo por haber tomado esta llamada esta noche. Muchísimas gracias, Santiago. No, gracias a ustedes por invitarme y yo muy contento de que esta tradición se siga siendo pública porque, digo, para mí el pueblo de San Juan de la Vega es excepcional, es una tradición visualmente muy llamativa y pues me encantó conocerla a fondo y poder compartirla. Muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Bueno, pues ahí lo tienen. Los Truenos de San Juan se va a pasar hoy a las 10:30 de la noche por Canal 22. Y bueno, si tienen la necesidad de ir al cine, también se estrena la cartelera comercial Territorio, una película protagonizada por Paulina Gaitán, José Pesina y Jorge A. Jiménez, ¿no? Es una película que justamente habla de la masculinidad y también del machismo en nuestro país. Territorio es el segundo largometraje del director Andrés Clariont, una historia en la que reflexiona sobre el machismo en una sociedad como la nuestra, que obliga a repetir patrones de hombría, es decir, no solo es necesario aparentar ser hombre, hay que demostrarlo. Y aquí surge el cuestionamiento, ¿qué pasa cuando aparece en escena un macho más macho? Y eso me llevó como a pensar en esta historia en la que se plantea dos tipos de hombres, uno el típico macho y el otro un hombre más sensible, que sin embargo al final también sale una parte muy machista de él, porque creo que lo traemos impreso en el ADN y no nos podemos escapar de todos esos complejos y tapujos culturales con los que crecemos. Yo te quiero mucho, pero también quiero tener un hijo. Territorio cuenta la historia de Manuel y Lupe, una pareja que busca tener un hijo. Cuando Manuel descubre que es estéril, su mundo se derrumba. Su única posibilidad es tener a un donante, y lo encuentra en su amigo Rubén, quien asegura que pronto viajará a Estados Unidos para nunca volver. No me diga que me quiere correr. Fue muy revelador para mí porque me di cuenta de que aunque ya lo sabemos, pues que vivimos en este machismo, una vez que se mira también te das cuenta que hay cosas que se asumen. Hay roles y sobre todo el rol masculino siempre se asume y pocas veces se cuestiona como para verlo desde otro punto de vista, como el personaje de Manuel o el personaje de Rubén. ¿Qué haces aquí? En este triángulo amoroso, Lupe no queda relegada a ser un simple objeto sexual. Ella tomará las decisiones importantes. Para mí era muy importante presentar un personaje femenino que no fuera una simple toma decisiones, que decide, que quiere más, que no se conforma con una relación carente de algunas cosas que ella necesita. Y tras bambalinas ella tiene el poder, o ella va encaminando a los hombres a que tomen ciertas decisiones, y ahí tuvo mucho que ver el casting, haber escogido una mujer como Paulina Gaitán, fuerte, con personalidad, todo eso ayudó. Ay, perdón. Por decirlo de alguna manera, Territorio retrata el lado más animal de los personajes. El poder físico y sexual de cada uno de ellos determinará sus acciones y su futuro. Noticias 22, Julio López. Bueno, ahora los invito a conocer otra propuesta que llega a la cartelera comercial. Se trata del documental Laberinto Lloreme del director Sergi Pedro Ros, que gira en torno a la tribu yaqui, pero lo ve desde diferentes puntos de vista. Me parece que es algo también novedoso de cómo hace este retrato de pues, un pueblo originario de nuestro país. Este era el río antes, que por aquí pasaba un caudal. Era el río Yaqui, que ahorita es un río muerto. Laberinto Lloreme se aleja de las representaciones idílicas de los pueblos originarios y presenta a la tribu yaqui con sus defectos y virtudes. Este trabajo tiene varias líneas argumentales. Tal vez la más conocida es la lucha por el agua y el territorio. La lucha del agua es la lucha por la vida. Que realmente a lo que responden es a intentos de exterminio sistemáticos, reproducidos una y otra vez por los poderes fácticos
en contra de la tribu yaqui, ¿no? Si nos vamos un poquito atrás en la historia, podemos conocer que Porfirio Díaz intentó exterminarlos y que ha habido todo un intento por hacer desaparecer a esta tribu que es milenaria, ¿no? que es ancestral en este país. El director va más a fondo y muestra cómo la violencia y el narcotráfico han permeado su vida cotidiana. Ahora los jóvenes son reclutados por el crimen organizado y muchos pobladores tienen fuertes adicciones. Alcohólico, drogadicto, pero nunca deja de ser de la tribu yaqui. El consumo de la metanfetamina es muy reciente aquí en la tribu yaqui. Laberinto Yoe me surgió cuando yo conocí a integrantes de la tribu yaqui y me contaron sus problemas con la metanfetamina, como en el cristal, concretamente. De repente me pregunté por qué todas las personas que estaba conociendo en ese momento, que eran miembros de la tribu yaqui, un pueblo en aquel momento pues, totalmente desconocido para mí, me contaban la misma situación y me la contaban desde la individualidad, desde es que yo soy adicto a la metanfetamina, no quiero serlo, pero no puedo dejar de serlo, ¿no? La tercera línea argumental gira en torno a las tradiciones, al arraigo, a las leyendas y al legado que poco a poco desaparece. Lamentablemente, en mi última conversación con Luis Urbano, a raíz de la desaparición de Tomás Rojo, dos personas importantísimas para esta película, dos personas muy importantes para la tribu yaqui. Luis Urbano fue productor de campo de esta película. En mi última conversación con él, una semana antes de que fuera cruelmente asesinado, sus palabras textuales fueron: Sergi, hicimos una radiografía de la tribu yaqui. Todo lo que filmamos está pasando. Y mientras nosotros tengamos vida, obviamente tenemos territorio. Laberinto Lloreme se ha convertido en un grito de auxilio, en un llamado a las autoridades, pues a pesar de que la película se terminó de filmar hace tiempo, las cosas no han mejorado. Al contrario, todo va peor. Noticias 22, Julio López. Terrible lo que le está ocurriendo a la tribu yaqui. Bueno, pero como cada jueves, el reconocido crítico de cine Leonardo García Saut nos trae una recomendación que pasará por la pantalla de Canal 22 y que no nos podemos perder. Vamos a ver de qué se trata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a recomendar la última película en el ciclo dedicado a Tomás Gutiérrez Alea, el gran cineasta cubano, que se titula Memorias del Subdesarrollo. Está basada en una novela del también cubano Edmundo Desnoes, que se titula Memorias Inconsolables, y sobre esa novela, Titón o Gutiérrez Alea, como ustedes prefieran, hizo una mirada introspectiva sobre un personaje que se siente superior a la Revolución Cubana. Es una especie de burgués que no se ha ido con su familia a Miami, se ha quedado en La Habana, pero observa todo lo que ocurre a su alrededor con mucho sentido crítico y incluso con un poco de fatuidad, podríamos decir, con un sentimiento de superioridad. Pero la vida le va a demostrar lo diferente, por supuesto. La película está muy bien armada, con influencia de la nueva ola francesa. Hay inclusión de documental, hay inclusión de stock shots. Incluso aparece por ahí el propio novelista Desnoes y también Gutiérrez Alea. Y hay un segmento, hay una subtrama en la que Sergio, interpretado por el actor Sergio Corrieri, seduce a una joven, interpretada por una muy joven Daisy Granados, y la chica siente que su honor ha sido mancillado. Entonces ella lo demanda por violación, cosa que le da a la película un aire muy, muy contemporáneo. De por sí la película no ha envejecido nada mal, se ve absolutamente fresca a más de 50 años de su realización. Es Memorias del Subdesarrollo, que pasa el próximo martes 31 de agosto a las 10 de la noche aquí por Canal 22. Hasta la próxima. Laura, pues ahí lo tienes. Yo tengo dos recomendaciones más. Este domingo pasa Cronos en Canal 22 a las 11 de la noche como parte de las actividades del Festival Macabro. Y también recordarles que ya arrancó el Festival Cinema Planeta y que mucho de su programación estará pasando de manera virtual. Muchísimo que ver, Laura. Hay mucho cine, Julio. Estas dos recomendaciones son imperdibles.
pero además todo lo que nos presentaste anteriormente con un carácter social, tradición, género, pueblos originarios, política, son temas de enorme actualidad. No se trata nada más, bueno, de ver algo para entretenerse y pasar el rato, sino pues realmente de enriquecer nuestra vida. Y yo creo que lo que nos has propuesto el día de hoy, eso es lo que hace, nos abre ventanas, enriquece justo nuestros horizontes culturales vitales. Así que bueno, pues muy, muy bien por esta intervención. Nos vemos la próxima semana, ¿no, Julio? Nos vemos la próxima semana. Dale, muchas gracias. Algo que también no se pierdan, porque también es de actualidad. ¿A quién no le interesa este tema? Fíjense, al término de este espacio informativo, no se pierdan Debate 22. Esta noche, Jacaranda Correa recibe al miembro de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, Pedro Moctezuma, y al investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez. Van a hablar sobre agua para todos. Es un colectivo del que ambos forman parte y que desde hace ya varios años busca que se apruebe la Ley General de Aguas en México. No se lo pierdan, gran tema, 9 de la noche, terminando Noticias 22. Regresamos en un instante. Esta noche la región se ubica en el Ágora Mexicana. En las ciudades-estado de la antigua Grecia, los mercados, las llamadas ágoras, llegaron a constituir también el centro neurálgico de la vida política y social. Ahí se reunían los ciudadanos prominentes a intercambiar conocimientos filosóficos, chismes, noticias de política local y del mundo, y eran en fin los lugares en los que la información cambiaba de manos y por tanto donde se tramaban los destinos de cada ciudad. En la región, ese lugar socrático lo han ocupado tradicionalmente las tabernas y sus sucesoras, las cantinas. Tan pronto como en las primeras décadas de 1500 se abrieron varias tabernas en la Ciudad de México. De hecho, en 1540 se aprobó una ordenanza sobre el tipo de casas que podían vender vino. Una de ellas pertenecía al conquistador Rodrigo de Paz, quien tuvo trágico final a manos de ambiciosos enemigos de Hernán Cortés. La taberna parece mezclarse con los deseos de los soldados invasores estadounidenses de 1847, según Salvador Novo, quienes las adaptarían para que tuvieran semejanza con las de su patria, los saloons. Después las afrancesaríamos con cócteles y cierta elegancia, y en el siglo XX tuvieron un apogeo notable como lugares de reunión de casi toda la sociedad. Políticos, escritores, estudiantes, profesionistas de todas las carreras, artistas, periodistas, banqueros, oficinistas privados y públicos, comerciantes, todos pueden llegar a coincidir en una cantina mexicana. Además, la cantina se convirtió en un microcosmos alterno al hogar, pues en ella se podía alimentarse de las antes gratuitas botanas, hacer llamadas, consumir alcohol, leer el diario y volver a comer, despachar asuntos de trabajo o de negocios y encontrarse con los amigos. Incluso beber café y en algunas que quizá ya no existan, pasar las 24 horas porque no cerraban, tan solo se convertían en restaurante familiar por las mañanas. Esto es incluso mejor que en la antigua Grecia. Se dice que la más antigua con la primera licencia habría sido El Nivel, cerca del Templo Mayor, y que cerró en 2008. A esta podrían seguirle El Gallo de Oro de 1872, especializada en comida española, la Tío Pepe, aún sobreviviente en una esquina cercana al barrio chino, o el Dux de Venecia en Azcapotzalco. Y qué decir de La Faena, que antiguamente asociaba a los novilleros y aún conserva su parafernalia. El Mirador, con clientela política prominente. La Ópera, donde ahora solo van nostálgicos turistas estadounidenses, pero en la cual, por ejemplo, alguna vez se tomaron una famosa foto de supuesta mafia, Carlos Monsiváis, José Luis Cuevas, Fernando Benítez y Carlos Fuentes. El Sella, que sirve su famoso chamorro a los doctores del Hospital General. El Café París, emanado de la Revolución y frecuentado por Octavio Paz, María Izquierdo, Lola Álvarez Bravo, André Bretón o Remedios Varo. Las cantinas son el verdadero centro universal de la conspiración, del chisme y de la información. El Ágora Mexicana, donde aún hoy se siguen transfigurando los dichos y los aprendizajes en conceptos que quizá erigen una parte de la realidad en la que usted vive en este momento. Para Canal 22, Roberto Frías.
Bueno, decía Rafael al inicio del programa que esta participación de Roberto Frías nos iba a generar un poquito de sed. ¿Será cierto? Bueno, ya es justo, ¿no? La hora ya se permite. El día es jueves, es el inicio del fin de semana prácticamente. Así que, bueno, pues vamos viendo a cuál de estas, pues no nos dirigiremos, pero por lo menos compartiremos a lo mejor a distancia con algún amigo, algún familiar. Pues sí, una copita, ¿no? ¿A ti qué se te antoja, Rafa? Como para un juevesito. ¿Un whisky? Pues podría ser un whisky en las rocas, ¿por qué no? Para cerrar bien el día. No, y para iniciar también la fiesta el fin de semana, el aunque viernes. sea nuestra quesita. Nos seguimos de aquí hasta mañana, me parece buena idea. Efectivamente. Y fíjate, Rafa, fíjense amigos, que hay una puesta en escena que justo nos habla de lo divertida o lo sorprendente, lo emocionante que puede ser la vida, porque a veces se nos pasa por alto que hay ciertos hechos que nos pueden dar alegría o felicidad. Bueno, de eso se trata esta pieza teatral que se llama El Cantar de Rolando. Veamos un poquito más. El Cantar de Rolando es una obra de Isaac Pérez Calzada que narra el encuentro entre un contador que tras sufrir una falla en su coche en el desierto de San Luis y en busca de ayuda, conoce a Rolando, el dueño de un circo quien desde hace varios años prepara todos los días la función, pero nunca puede iniciar debido a la falta de público. A pesar de que el contador le urge llegar a la Ciudad de México a entregar declaraciones fiscales, decide romper su rutina y quedarse a la función para disfrutar del asombro, la alegría y el encanto de las artes circenses que le ofrece un nuevo aliento en la vida. Y entonces ahí en ese encuentro, uno necesitando que el otro se quede a la función y el contador necesitando que alguien lo lleve a la capital, pues eso detona una serie de aventuras, pues cuando deciden pues quedarse a ver qué pasa, a ver si se arranca la función, ¿no? Y eso dará pie pues a una serie de tropiezos, de alegrías, de satisfacciones, de equívocos, de errores. Y en general, pues la obra toma como punto de partida esta anécdota bastante simple para hablar un poco acerca de la importancia de siempre perseguir tus sueños, ¿no? De que quizá la medida del éxito pensado socialmente, pues no será lo que todos consideren que es éxito, ¿verdad? Pero que lo importante es aquello que te hace feliz. Es una obra producida por la compañía Arte Nuevo de México y dirigida por Paolo Izquierdo, quien a través del humor invita al público a vivir con menos prisa. Es una obra basada en el humor, en tintes de comedia física, tintes de trucos de magia, la sonorización pues tiene un gran juego con con esta historia que se va contando. Es como si acudiéramos a ver en teatro pues estas viejas tiras cómicas al más puro estilo de Looney Tunes y todos ellos. De pronto tiene ese espíritu, ¿no? Como del humor y la comedia que se hacía a algunos años atrás, y la verdad es que ha funcionado muy bien con el público de diversas edades. El Cantar de Rolando se presenta bajo estrictas medidas sanitarias en el Centro Nacional de las Artes en el marco de la campaña Volver a Verte. Será un gusto recibir a la gente en el Foro de las Artes del Centro Nacional de las Artes sábados y domingos, 13:30 horas, durante este mes de agosto. Noticias 22, Óscar Cortés. En contraste, porque finalmente para eso sirven las artes escénicas, una historia de violencia, de reflexión en torno a la violencia de género. Cuidado con el perro. Con esto nos vamos al corte. En la calle Pataya, llena de prostíbulos, Alex busca a su perro. En Valle de Bravo, una despedida de soltera sirve como marco para que alguien, en la oscuridad, le meta mano a una chica. En la India, un aborto con tintes de feminicidio tiene por personaje a un feto, y el acoso generado por una fotografía en redes sociales se enfila a un suicidio. Todas estas son historias de Cuidado con el perro, montaje bajo la dirección de Mahalat Sánchez. Abordando el tema de la violencia en relación a la mujer, ¿no? Y de todos estos pequeños micromachismos y todas las acciones
que cotidianamente llevamos a cabo, sean más grandes o más chicas, tanto hombres como mujeres. Creo que es muy importante también señalar, ¿no? Cómo también las mujeres hemos perpetuado este tipo de violencias. Entonces, nos habla de cómo el sistema mismo nos envuelve en un espacio tan vulnerable para la mujer y tan lastimero que puede trascender hacia muchos otros planos, ¿no? Protagonizado por Ana Lucía Ramírez, Tete Espinosa, Estefanía Norato, José Cremayer y Miguel Corral, Cuidado con el perro busca cuestionar al espectador en torno a la violencia, pero apunta también a generar un sentido de responsabilidad. La obra tiene una belleza en la palabra y en el discurso muy profunda. La autora Eva Redondo, con su pluma, nos enmarca en un mundo que va desde lo onírico, también la risa en Valle de Bravo, de la amistad. Es una obra que es muy profunda temáticamente, pero que también es muy disfrutable. Todo está muy mal hecho, pero bueno, la intención es lo que cuenta, ¿no? Hay fotografías de nosotros en la escolta de la primaria. Creo que las pequeñas acciones, esas microacciones, van a ayudar o a construir un mundo mejor. No sé si el teatro sea el sitio que pueda transformar el mundo, pero por lo menos lo hacemos con esa necesidad y con esa pulsión de poner un pequeño granito de arena. No quiero llorar, estoy enojada. Cuidado con el perro se presenta los jueves y viernes a las 8, sábado a las 7 y domingos a las 6 en el Teatro El Galeón, Abraham Seransky, del Centro Cultural del Bosque, del 5 de agosto y hasta el 12 de septiembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Recibimos a la presidenta del Colegio de México, Silvia Yorguli. La doctora Yorguli, en su columna de esta noche, nos habla sobre el desplazamiento forzado en México internamente y también en otras partes del mundo. Vamos a ver. La cápsula del día de hoy será en torno al tema del desplazamiento forzado interno. Y elegí este tema dado que en este momento está en discusión en la Cámara de Senadores el proyecto de ley general para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, iniciativa que ya fue discutida, votada y aprobada en la Cámara de Diputados desde septiembre del 2020 y que ahora está en proceso para ser discutida y en su caso aprobada en la Cámara de Senadores. Y creo que es muy importante tener esta posibilidad de visibilizar un fenómeno del cual hablamos poco en México y que el tener una legislación nos permitirá poderlo atender en la dimensión que corresponde. ¿Qué es el desplazamiento forzado interno? Bueno, se refiere a la migración que no cruza fronteras, que se queda en el país y que está asociada a conflictos agrarios, territoriales, a problemas por violencia, por inseguridad, a persecución y discriminación, por ejemplo, por motivos religiosos o por cuestiones de identidad sexual. Y muy recientemente y de manera cada vez mayor en aumento, también desplazamientos vinculados a eventos naturales o eventos ambientales que obligan a las personas a dejar sus lugares. En este caso, en el desplazamiento forzado interno, la población que se desplaza en situaciones de emergencia es responsabilidad de los gobiernos de los países en donde se quedan, que es el mismo país del cual son ciudadanos. En el contexto internacional es un tema que está a discusión. Como yo mencionaba, es un tema que está de hecho en crecimiento. La ACNUR calcula al día de hoy cerca de 55 millones de desplazados forzados internos, 48 millones de desplazamientos vinculados a conflictos, persecución o violencia, y 7 millones vinculados a eventos naturales y al cambio climático. En el caso de México hay una discusión en torno a las cifras, pero Naciones Unidas da más de 300,000 desplazados forzados internos en este momento. La legislación será un primer paso
para empezar por visibilizar. Es muy importante visibilizar y hablar este tema, poder identificar quiénes son los desplazados forzados internos, sus características, que tanto hay niños, mujeres, la necesidad de integrar un enfoque de género y de considerar el interés superior del niño en esta legislación y en las políticas públicas. Es necesario discutir la protección humanitaria de urgencia para esta población, pero también las necesidades para poderse integrar a los lugares que los acogen, que pasa por condiciones de vida, vivienda, acceso al trabajo, a la salud, a la educación, a programas sociales, y que pasa también por una política que considere la cohesión social y la aceptación en los lugares de llegada de esta población que se ve forzada a dejar sus lugares de origen. Seguro será un tema del cual escucharemos en las próximas semanas. Muchas gracias. Un tema fundamental también para entender el presente. Cambiamos de tema. Mañana viernes 27 de agosto, se cumplen 50 años del primer concierto que ofreció la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la OSEM, por sus siglas, y para celebrar este aniversario, la agrupación revive esa noche de 1971 con el mismo programa que se interpretó bajo la batuta de su fundador, Enrique Batis Campbell, en la sala Felipe Villanueva, que ha sido sede de esta agrupación desde sus orígenes, y que les enviamos un fuerte abrazo a Rodrigo y a todos los integrantes que han sido y que son a lo largo de estos 50 años los referentes de una de las orquestas de mayor tradición en nuestro país. ¿Qué más va a haber en esta celebración? Descubrámoslo a continuación. El 27 de agosto de 1971, en el Teatro Morelos de la ciudad de Toluca, Enrique Batis levantó la batuta para iniciar el primer concierto de una agrupación que acababa de fundar. Para conmemorar el 50 aniversario de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, se ha preparado un programa que incluye un concierto con las mismas piezas de aquella fecha, un billete de la Lotería Nacional y una exposición. Y 50 años después, vuelve a ser un viernes, un 27 de agosto, en el mismo teatro, ejecutando las mismas obras, a saber, la obertura de las bodas de Fígaro, la Sinfonía Inconclusa de Schubert, el Guapango de Moncayo y la Sinfonía Cuarta de Tchaikovsky. Se vuelve a presentar esta orquesta para celebrar en un concierto muy emotivo. El concierto conmemorativo se llevará a cabo en el Teatro Morelos, justo en la fecha del aniversario, a las 19:30 horas. El mismo se repetirá el domingo 29 de agosto a las 12:30 horas en la Sala de Conciertos Elisa Carrillo del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Por su parte, la Lotería Nacional homenajeó a la orquesta con un billete conmemorativo para su sorteo del 24 de agosto. Las celebraciones por este medio siglo de la Orquesta Sinfónica del Estado de México se extenderán por un año en varios recintos del país. Van a venir otras celebraciones. Estamos vamos a participar en el Festival Cervantino este año con un programa de manera presencial. Vamos también al Festival de Morelia, vamos a hacer la orquesta residente en el Festival de Morelia, hacemos 2 programas allá. Tendremos la oportunidad también de presentarnos en Guadalajara, en octubre también, y en León. 4 han sido los directores de la Orquesta Sinfónica del Estado de México: Enrique Batis, Eduardo Díaz Muñoz, Manuel Suárez y actualmente Rodrigo Macías. La OSEM también ha tenido presencia internacional en conciertos en los Estados Unidos durante su primera gira en 1975, en 2002 y 2003 en España, Polonia, Alemania y Francia, y en 2005 en la República Popular de China. Su larga historia será mostrada al público en una exposición. Los materiales provienen de los archivos de la orquesta y de las donaciones de público, de instituciones que contaban con material de la orquesta. Se trata de programas de mano, se trata de fotos históricas, se trata de carteles de las temporadas. Hay muchas fotos, hay escritos, hay reseñas. Entonces es un compendio muy interesante, muy variado, que hemos querido hacer de una manera muy, muy atractiva a la gente.
El programa completo de actividades será publicado en los perfiles de Facebook de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México y de la orquesta, así como en sus redes sociales. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, imagínense cuántas generaciones, cuántos recuerdos, cuántas memorias, cuántas personas se educaron escuchando a esta orquesta. De verdad, muchas, muchas felicidades a todos sus integrantes. Y nos despedimos con más música, claro que sí. Vamos a platicarles acerca de un gran polifonista, Tomás Luis de Victoria, docente, sacerdote católico, un destacado compositor español de música coral. Él fue un niño de coro en su infancia, música de alientos. Se cumplen mañana 410 años de su partida. Él fallece un 27 de agosto de 1611, así que bueno, pues es un momento apropiado para recordarlo. Viaja a Roma, por cierto, Rafa, uno de sus maestros es Giovanni Pierluigi da Palestrina, que reconoció su talento y bueno, él también absorbió de la genialidad de Palestrina. ¿Qué vamos a escuchar? Esto está muy atractivo, escribió himnos, misas, salmos y motetes, y esto se llama Regina Caeli Laterae con voces 8. Esperamos que lo disfruten, nos vemos mañana. Hasta mañana.